Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo desde Chile y también desde España. En primer lugar, quiero saludar a Carlos de la Cruz Molina, director de Evaluación y Cooperación Técnica del CEDETI, a don Roberto Ampuero, embajador de Chile en España y afamado escritor. Y me gustaría comenzar primero agradeciendo al CEDETI su colaboración en la organización de este webinar sobre ciberseguridad y al embajador de Chile en España por su apoyo incondicional en todos nuestros encuentros. También, muy especialmente, a los ponentes que participan hoy en este seminario que van a analizar cómo está el panorama de la ciberseguridad en la actualidad. No cabe duda de que la pandemia ha hecho que las personas estén hiperconectadas, haciendo que la tecnología forme parte de nuestra vida diaria mucho más que antes. Además, el COVID-19 se ha convertido en un catalizador para que las amenazas de ciberseguridad aumenten exponencialmente y las empresas sean mucho más susceptibles. Esto hace que nos enfrentemos a numerosos desafíos. Según el Foro Económico Mundial, los ciberataques son considerados el segundo riesgo más preocupante que enfrentará el mundo de los negocios en los próximos 10 años a nivel mundial. Las nuevas tecnologías han logrado otorgar diversos beneficios a la población y a los usuarios. Incluso han permitido la aparición de nuevos mercados en este panorama y también, por supuesto, de nuevas oportunidades y riesgos que van unidos de manera inherente a las oportunidades. Chile es uno de los países de Latinoamérica que más ha avanzado en medidas legales específicas de ciberseguridad. Cuenta con el Comité Internacional sobre Ciberseguridad como instancia para elevar a estándares internacionales la ciberseguridad del país y gestionar la provisión de herramientas para combatir ciberamenazas. Por su parte, España ha escalado al cuarto puesto en el Global Cybersecurity Index del 2020, el principal informe sobre ciberseguridad a nivel internacional. En la Unión Europea, España ocupa el segundo lugar, solo superado por Estonia, demostrando así el compromiso de nuestro país con la ciberseguridad. No obstante, la publicación del informe coincide con una oleada de ciberataques contra instituciones públicas. Sin ir más lejos, la de este verano, a varias unidades del Ministerio de Trabajo que se vieron completamente paralizadas por el ciberataque. En este contexto, la Fundación Chile-España ha querido organizar este encuentro coincidiendo con el Mes Europeo de la Ciberseguridad, creado en Europa en 2012 por la Comisión Europea y la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, que desde 2018 Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en celebrar el Mes Nacional de la Ciberseguridad. El objetivo de esta iniciativa es aumentar la concienciación sobre las amenazas de ciberseguridad, promover la ciberseguridad entre los ciudadanos y las organizaciones y proporcionar recursos para protegerse en la red a través de la educación y el intercambio de buenas prácticas. Muchas gracias de nuevo a todos los asistentes y espero que sea una jornada muy productiva. Paso la palabra a don Carlos de la Cruz del CEDETI. Buenos días a todos los que están en Chile y buenas tardes a todos los que están en España. En primer lugar, quisiera excusar al director general de CEDETI, Javier Ponce, porque le ha surgido a última hora una cuestión inexcusable y no ha podido estar aquí con ustedes, como hubiera sido su deseo. En primer lugar, quisiera agradecer al embajador don Roberto Ampuero, embajador de Chile en España, que nos pueda acompañar esta tarde y, por supuesto, al presidente de la Fundación Chile-España, don Imelio Guilolmo, pues, por haber organizado conjuntamente el evento que nos trae hoy aquí. También me sumo al agradecimiento de todos los ponentes que vamos a escuchar hoy. La ciberseguridad es un problema que se ha incrementado debido tal vez a la pandemia, ¿no? Porque la pandemia en España, con el estado de alarma,
muchos eventos que eran presenciales, pues ha aparecido el teletrabajo. La mayor parte de la población ha estado trabajando desde casa y esto pues ha exigido un gran esfuerzo tecnológico, pero también ha abierto pues, brechas de seguridad, ¿no? En la ciberseguridad todos somos personal activo, porque si no tenemos cuidado, por algún descuido nuestro puede ser una puerta de entrada pues, para la delincuencia, ¿no? Que estamos leyendo todos los días en el periódico. La ciberseguridad se enfrenta pues, como una gran preocupación a nivel global, pero también como un gran reto para que puedan cooperar las empresas, los centros de investigación, las universidades, pues para tapar estas brechas que van apareciendo. Permítanme antes de nada que les haga una presentación para quien no nos conozca de quién es el CEDETI, ¿no? El CEDETI es la Agencia Española de Innovación, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Se creó en el año 1977-78 y fue un proyecto de investigación del Banco Mundial con el MIT. Dieron una dotación de 50 millones de euros para intentar que las empresas investigaran más, hicieran desarrollo tecnológico. Uno de los grandes problemas que tiene la economía española, si la comparamos con la americana, la japonesa, la coreana, es el bajo gasto que hay en tanto por ciento sobre el PIB en I+D. En la parte pública más o menos estamos bien, pero en la parte privada tenemos que hacer un esfuerzo importante para que las empresas tengan un gasto recurrente en actividades de investigación y desarrollo para crear nuevos productos y para crear nuevos procesos. Y ahí es donde entra el CEDETI a jugar su papel, ¿no? El CEDETI inicialmente, pues el capital fueron 50 millones de dólares, lo que invirtieron aquí para crear la agencia, y hoy en día, pues bueno, en 40 años hemos movilizado más de 25.000 millones y se han beneficiado más de 13.000 empresas. Lo que hacemos es promocionar, mentalizar a las empresas que tienen que innovar, darles apoyo financiero a aquellas que tienen proyectos interesantes de desarrollo tecnológico, también invertimos en capital. Estamos promoviendo temas de compra pública innovadora y llevamos la gestión de los programas internacionales en la Unión Europea, Horizonte Europa, la representación en el CER, en la Agencia Europea del Espacio, y luego pues llevamos cofinanciados programas multilaterales como Iberoeca o Eureka, o tenemos acuerdos bilaterales con diversos países. Nuestras ayudas son horizontales para todos los sectores. Sin embargo, tenemos dos programas que los llamamos Cervera y Misiones, donde definimos una serie de líneas estratégicas en las que creemos que van a ser vitales para la economía española. En ambos programas, la ciberseguridad y las tecnologías de privacidad los hemos considerado básicas para el desarrollo de la economía digital e interconectada. Desde el año 2014 hemos financiado unos más de 220 proyectos que tienen un presupuesto de 160 millones de euros y hemos dado una ayuda de 120 millones de euros a estos proyectos. A nivel europeo, como ha comentado el presidente de la Fundación Chile-España, somos el segundo país en el rating, pero en el programa de investigación competitivo que es Horizonte Europa, nuestra participación en Europa es en torno al 8,5%. Nuestro PIB es el 8,5% de la Europa de los 28. Y el retorno en las líneas de seguridad digital están en torno al 13,8%, es decir, mucho más que nuestro peso, lo cual quiere decir que somos bastante relevantes en este área. Simplemente para finalizar, comentarles que para hacer I+D tenemos que estar y trabajar con los mejores. Y en este caso, pues Chile es un país muy interesante para nosotros. Los problemas son globales y necesitamos socios globales con los que poder hacer cooperación tecnológica. Hemos creado una red para estar más próximo y poder hacer más estrechos los contactos con las agencias que operan en cada país. Estamos en 10 países: Japón, Corea del Sur, China, India, Estados Unidos, Marruecos, Chile, Brasil, México y Bélgica. Chile también estamos, que es un país que nos interesa muchísimo. Y desde Chile damos cobertura a lo que es Argentina, Perú y Uruguay. Tenemos acuerdos con Corfu y ANID, el anterior con ICIT, y en los últimos años, pues bueno, yo creo que ha sido una relación muy fructífera. Hemos financiado 15 proyectos con un presupuesto de 8 millones y una ayuda de 3,5 millones.
Creo que es un país, Chile, que es muy innovador y, bueno, tanto en lo que es la parte empresarial como en la parte de más de ciencia de los observatorios tecnológicos. Espero que les sea muy interesante todas las ponencias que van a escuchar y que de aquí pues, salgan futuras ideas para realizar proyectos de cooperación conjunta. Muchas gracias a todos y paso la palabra al embajador Roberto Amporo. Muy buenas tardes a todos en España y muy buenos días a todos en Chile. Señor Emilio Gil Olmo, presidente de la Fundación Chile-España, señor Carlos de la Cruz, de CDTI, señora Rosa Díaz Moles, directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, señora Paulina Silva, directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, señor Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital, señor Gerardo Vidal, presidente de Enis Media, señor Juan Huechucura, jefe de riesgo tecnológico de Aguas Andinas, señor Miguel Ángel Juan, socio director de S2 Grupo, señoras y señores. Junto con agradecer la invitación a participar en esta actividad, una invitación extendida por la Fundación Chile-España, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de tipo muy general. Si bien la ciberseguridad ha adquirido mayor visibilidad durante la pandemia, debido al incremento del teletrabajo y de las conferencias virtuales, no se trata de una preocupación nueva ni para España ni para Chile. El carácter global de los ciberataques, algunos de los cuales aparecen en los medios de prensa en forma episódica, ya son de larga data. Por ello, buscando ampliar la cooperación en el ámbito de la seguridad contemplada en la alianza estratégica concordada en el año 2013 entre Chile y España, ambos países suscribieron en octubre del año 2018 un memorándum de cooperación para la ciberseguridad. Debo destacar que la firma de ese acuerdo resultó de un proyecto abordado por ambos países el año 2015 y que solo se pudo concretar una vez que Chile elaboró su primera política nacional de ciberseguridad en el año 2017 y activó su comité interministerial sobre ciberseguridad en el año 2018. Desde su primera reunión, el comité estableció entre las prioridades la búsqueda de acuerdos con otros países en la materia. En el caso de España, no solo se contaba con la disposición manifestada por su gobierno, que favorecía una vinculación de cooperación formal entre Estados. También existía una carta de intenciones entre el gobierno de Chile y el Instituto Nacional de Ciberseguridad para trabajar temas de ciberseguridad en el ámbito público-privado, carta suscrita en agosto del año 2018. Con esos antecedentes, identificamos a España, junto a Estados Unidos e Israel, como uno de los países que podían transformarse en contrapartes estratégicas nuestras en este ámbito. Deseo destacar que la iniciativa de suscribir un memorándum de cooperación bilateral contó con el decidido apoyo del entonces embajador de España en Chile, excelentísimo señor Carlos Robles Fraga, lo que, sumado al interés de las autoridades chilenas, permitió la firma de ese acuerdo en pocas semanas. Desde entonces, ambos países han articulado una cooperación creciente en ámbitos de la ciberseguridad. Las áreas de trabajo han sido múltiples y varias de ellas han sido de carácter permanente. Entre estas se encuentran la creación de nuevas capacidades, el entrenamiento de cuadros técnicos, la formación de especialistas de gobierno, el intercambio de experiencias e información y la entrega de equipamientos y sistemas informáticos. Hoy hay también otras actividades que pueden mencionarse, como las visitas técnicas de representantes de ciberseguridad de Chile y de España. Esto ha permitido que el área de ciberseguridad del Ministerio del Interior de Chile conozca aspectos del trabajo del Instituto Nacional de Ciberseguridad y del Centro Criptográfico Nacional, como plataformas, sondas de monitoreo y concientización. Por su parte, el Centro Criptográfico se ha desplazado a Chile para apoyar al equipo chileno de respuestas a incidentes informáticos, para dar a conocer la reglamentación española en ciberseguridad de 5G y realizar cursos de ciberseguridad, tanto a técnicos del sector público como a especialistas del sector privado. Es importante mencionar que las limitaciones impuestas al desplazamiento por la pandemia no impidieron que responsables de la ciberseguridad chilena continuasen participando en actividades de INCIBE y CCN. Tal fue el caso de los cursos sobre desarrollo de habilidades de servicios de las tecnologías de la información
y de las Comunicaciones, del CCN, y el Cyber Security Summer Bootcamp, de INCIBE, el que incluyó el perfeccionamiento en áreas técnicas, informáticas y jurídicas. A la fecha, ambos países colaboran en materia de buenas prácticas y comparten información bidireccional. Esta breve revisión del trabajo conjunto, realizado en menos de 3 años, revela tanto la importancia asignada por Chile y España a esta faceta de la relación bilateral, como la voluntad de articular una cooperación que fortalezca nuestra ya densa agenda bilateral. Para terminar, quiero decir que todo esto es solo el inicio del camino. Sabemos que el objetivo de la ciberseguridad no es evitar los ataques informáticos, lo que resulta imposible, sino disminuir su frecuencia e intensidad. Cuando ello no es factible, manejar los incidentes en forma rápida y eficiente buscando minimizar sus efectos. Se trata de una situación cuyo dinamismo genera importantes desafíos legales, regulatorios, organizacionales, de coordinación y técnicos. Para cerrar mis palabras, quiero felicitar a la Fundación Chile-España por organizar esta actividad que, al igual que otras que ha organizado, impulsan la relación bilateral entre nuestros países. Resulta, quiero decir, y sobre todo en estos momentos, muy oportuna esta reunión. Si hoy estamos de acuerdo en que la recuperación económica irá de la mano de la digitalización, no debemos olvidar que la ciberseguridad juega en todo ello un rol fundamental y clave. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Quiero partir agradeciendo a la Fundación Chile-España. Quiero saludar y agradecer, por supuesto, a Emilio, al embajador y a Carlos Cruz por la excelente introducción que nos han dado. Y quiero aprovechar antes de presentar el panel, mostrarles de alguna manera lo que nosotros vemos desde Fundación País Digital acá en Chile respecto a lo que es la ciberseguridad, pero más allá de eso, lo que es la transformación digital. ¿Qué duda cabe, lo hemos hablado durante el último tiempo, que la pandemia aceleró en más de 10 años la transformación digital que todo el mundo estaba teniendo? Y como ya hemos visto, no solamente hablamos de una transformación digital, sino hablamos de una transformación cultural. Pasamos lo que llamamos desde la Fundación al teletodo. Nos fuimos al teletrabajo, a la telemedicina, a la teleeducación, por nombrar algunos ejemplos. Y naturalmente eso fue cambiando la realidad con la que enfrentábamos el mundo. Por darles un ejemplo, en Estados Unidos se esperaba que el 2025 se llegara más o menos al 22% del e-commerce. Bueno, estamos en el 2022 y más del 45% del mercado americano ya trabaja a través de e-commerce. Y por supuesto uno puede ver a través de las transacciones bursátiles el valor que han ido tomando aquellas compañías que estaban preparadas para esta nueva realidad o esta nueva normalidad. Y por eso cuando estamos hablando de ciberseguridad, y antes de presentar a Paulina y a Rosa, que nos van a acompañar en este primer panel, permítanme contarles un poco a lo que ha sucedido en Chile. ¿Qué es lo que ha sucedido? Contarles a los españoles lo que ha sucedido acá y a nuestros compatriotas cómo ha cambiado Chile en los últimos 2-3 años. Lo primero, decir, Chile ha acelerado brutalmente su adopción tecnológica. En el caso de la cuarentena, por ejemplo, empezamos todos los chilenos a través de nuestra clave única a empezar a ocupar distintas formas de conectarnos. Comisaría virtual que nos empezó a entregar la posibilidad de movilizarnos a través del país. Como ustedes saben, Chile ha adoptado de manera muy rápida la vacuna. Hoy día tenemos técnicamente más del 90% de la población vacunada, pero eso nos ayudó mucho en la digitalización. Hubo una ley de transformación digital que se lanzó durante el año recién pasado, durante el 2019, que ha permitido que los usuarios chilenos vayan teniendo clave única y vayamos aumentando mucho las transacciones respecto a esto. Y eso involucró que muchas, más de 400 millones de visitas en Chile Atiende, un proyecto 100% digital, o el registro social de hogares, o empresas en un día, por ejemplo. Más del 87% de las personas son capaces de constituir empresas en un día hoy día a través de distintos proyectos que han avanzado, o proyectos como el Hospital Digital o la Comisaría Virtual que ya les comentaba recién. Es decir, nos dimos cuenta que esta pandemia aceleró fuertemente el uso de todos los elementos digitales que vivíamos en el país, tanto a nivel privado como a nivel público.
A nivel público, contarles, por ejemplo, que teníamos una meta que era llegar al año 2021 con el 100% de los trámites digitalizados en Chile. Pues una buena noticia es que estamos cercanos, estamos en el 75% de los trámites digitalizados. Y la verdad es que todos estos elementos que les estoy contando es como para introducir la importancia de la ciberseguridad. Porque qué cabe duda que la protección de los datos personales, que la protección de la data, que está amenazada, sin duda, a través de la ciberseguridad, es un temazo en el siglo XXI y en esta nueva realidad que estamos viviendo todos en Chile, en España y en el mundo. Comentarles que la inversión en proyectos tecnológicos ha aumentado mucho durante los últimos años y que Chile tuvo un salto fundamental en conectividad. Hoy día tenemos 100% en conectividad móvil y estamos con más de 65% en conectividad fija, siendo uno de los países que más aumentó su conectividad fija durante los últimos 2 años en promedio con la OECD. Entonces, en esta lógica que les estoy comentando, de un país que está cambiando culturalmente y que está adaptando tecnologías, es tan importante que podamos conversar sobre un hito particular que es la ciberseguridad. Sin duda, la ciberseguridad en esta digitalización juega un rol fundamental. Y por eso hoy día yo quiero agradecer en este primer panel la presencia de Paulina Silva y Rosa Díaz. Paulina es directora hoy día de lo que es la Alianza Chilena de la Ciberseguridad. ¿Y qué es lo que es la Alianza Chilena de la Ciberseguridad? Es una entidad que fundamos muchas instituciones nacionales, entre ellas, por ejemplo, País Digital, y que representan a importantes sectores. Y la lógica fue que la Alianza Chilena de la Ciberseguridad empezara a empujar esta importancia, tal como lo hace INCIBE en España, ya nos va a contar Rosa, la importancia de la ciberseguridad. Y por eso quiero presentarles a ustedes a Paulina. Paulina es también socia del estudio jurídico Big Law, es especializada en tecnología y en los elementos más importantes de la privacidad y la ciberseguridad. Además, también es officer del Comité de Tecnologías del IVA y co-líder de la Mesa de Regulaciones Digitales en AmCham. Y por eso quiero partir contigo, Paulina, dándote la bienvenida. Tú eres directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Y lo que nos encantaría saber es cuáles son los objetivos de esta alianza y cómo ha funcionado en el tiempo. Muy bienvenida, Paulina. Hola Pelayo, muchas gracias por tu bienvenida y muchas gracias a Fundación Chile España y al CEDETI por esta invitación. Es realmente interesante tener esta conversación, particularmente con un país como España, que ha sido y está siendo un referente para una regulación que está recién naciendo en Chile. En Chile sucede que el mercado de la ciberseguridad está tan desarrollado como en el resto del mundo. Sin embargo, la regulación de la ciberseguridad está sustancialmente atrás, tanto a nivel como de dibujo institucional, como a nivel de establecimiento de normas concretas. Y en ese sentido, o en ambos sentidos en realidad, España está siendo un referente súper importante. Ahora, concretamente respecto de la alianza, te cuento que la alianza está fundada por 11 instituciones hoy que representan sectores bien importantes del país, representan sectores de la academia y de los gremios, y todos ellos comparten un interés bien profundo por el desarrollo y la promoción de la seguridad en el ciberespacio. El plan de trabajo de nuestra alianza se centra en ser un actor relevante en todas las actividades y eventos que promuevan la ciberseguridad en Chile y sobre todo generar una red entre autoridades y privados que puedan contribuir a una discusión de este tema y al final, en realidad, concretar los objetivos específicos de la alianza que tienen que ver con promover el desarrollo y fortalecimiento de la ciberseguridad, con fomentar la educación y la sensibilización en temas de ciberseguridad, el uso responsable de las tecnologías de la información, con difundir temas vinculados a la ciberseguridad mediante la organización de foros o seminarios. Nosotros hacemos con bastante frecuencia, antes en el mundo presencial hacíamos unos desayunos muy concurridos, ahora estamos haciendo unos webinars tratando de conversar con distintas áreas de la industria, ¿cierto?, del conocimiento, para poder generar estas redes de colaboración y alianza. Y hoy, de hecho, en este momento, la Alianza Chilena de Ciberseguridad está en un momento de modificación institucional para permitir la entrada de más stakeholders, porque estamos convencidos de que el trabajo de la alianza va a ser tan fuerte como transversal sea su representatividad en materias de ciberseguridad.
Déjame, Paulina, y agradecerte en el fondo que nos expliques lo que es esta alianza, aprovechar de presentar a Rosa para que vayamos intercambiando un poco las opiniones y las experiencias, tanto en Chile como en España. Ese fue el objetivo de que nos juntáramos acá, digamos. Rosa, muy bienvenida a este panel y la verdad es que ustedes en INCIBE tienen una tremenda experiencia. Este Instituto Nacional de la Ciberseguridad en España, nosotros en Chile no tenemos algo así. Y por eso es que nos es importante para nosotros poder escuchar un poquito y entender de manos de la directora general, bueno, qué es lo que es INCIBE y cuál de alguna manera es la gobernanza que hay en ciberseguridad en España. Nosotros como chilenos queremos aprender de esas buenas experiencias para ver si quizás podemos alguna replicarlas acá y naturalmente, como bien te decía Paulina, desde la Alianza ha sido un mundo privado que ha empujado el tema de la ciberseguridad, no el mundo público. Yo entiendo que INCIBE es una materia ministerial allá, entonces nos encantaría conocer un poco la experiencia que tienen ustedes allá. Cuéntanos qué es INCIBE, cuánto tiempo tiene y cuál es el rol que está teniendo hoy día en España. Muchas gracias, Pelayo. Gracias también a la Fundación Chile-España y a CEDETI, por supuesto, por la invitación. Voy a intentar ser breve, Pelayo, pero bueno, la historia en España, la verdad, sobre todo al nivel de legislación, empieza pues ya desde el año, pues creo que fue 1992, cuando, bueno, pues hubo una ley ya de protección de datos, ¿no? Y yo creo que en España, ¿no? Pues aquí tenemos un histórico muy importante en cuanto a cómo hemos ido avanzando en la legislación, ¿no? Para poder afrontar los desafíos que tenemos por delante. INCIBE, lo cierto es que este año, en el 2021, cumplimos 15 años. Aquí tenemos, ¿no?, a socio fundador de S2 Group, que creo que tiene ya, ¿no?, este año, Miguel, luego hablará, pues tiene 21 años. Entonces, nosotros llevamos relativamente poco tiempo. Sí que es cierto un poco que para poner, pues para dar a conocer, ¿no?, a todo el público cómo es el gobernante de España, deciros que ya fue en el año 2013 el Consejo de Seguridad Nacional impulsó la elaboración de la primera estrategia de ciberseguridad nacional. Esta estrategia, que salió en el año 2013, se actualizó en el año 2019. Y ya con el Real Decreto, uno que creo que es importante que conozcáis, del 12/2018, que es la transposición para la directiva NIS, ya sí que podemos hablar de que en ese Real Decreto se sientan las bases y se habla de cuáles son las competencias en España en ciberseguridad. Y en ese sistema de gobernanza tenemos 3 niveles. Uno que es el estratégico, donde participan diferentes ministerios y autoridades competentes, por hablar solamente de 3, en España, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Nos vamos al nivel operacional y en ese nivel y para la gestión de crisis se encuentra pues el apoyo de una comisión permanente de ciberseguridad y el conjunto de organismos dedicados a ciberseguridad en España. Por ejemplo, el CNPIC, actual Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que pertenece al Ministerio del Interior, el Centro Criptológico Nacional, que ya habéis nombrado, que tiene como misión la protección de las administraciones públicas, y en este caso INCIBE, siendo el CER de referencia de ciudadanos y empresas privadas. Y luego el mando conjunto del ciberespacio con la competencia del Ministerio de Defensa y todos los activos de ese ministerio. A nivel técnico, además, contamos con 3 CER. Ya he nombrado uno, el CCN-CER para Administración, el CER de Defensa para el Ministerio de Defensa y todos sus activos, y INCIBE con ese CER para ciudadanos y empresas. Y luego algo que me gustaría decir es que este año hablamos de que este problema o este reto y desafío que tenemos en ciberseguridad hay que afrontarlo, ¿no? Y hay que conseguir una colaboración pública-privada real. Y bueno, pues a través de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y como mandato del Gobierno se creó el año pasado el Foro Nacional de Ciberseguridad, que está presidido por el Departamento de Seguridad Nacional y que conforma un espacio de colaboración, de búsqueda de sinergias y de best practice entre privado, público-privado y público y el ámbito público, de forma que se luche contra el objetivo de mejorar la ciberseguridad y esa cultura de la ciberseguridad en España. Rosa, no sé si me da tiempo, Pelayo, dame un segundo antes de seguir, es que encuentro súper interesante lo que nos has comentado. Yo creo que tanto Paulina como yo estamos tremendamente sorprendidos y todos los chilenos que nos están escuchando a partir de la institucionalidad. Entonces, de verdad me ha sorprendido la institucionalidad que tienen allá. O sea, en tu recorrido has nombrado distintas áreas en distintos ministerios y la importancia que tiene. Entonces, la pregunta que te quiero hacer corta,
¿Por qué tú crees que en España está esa cultura que le dio tanta institucionalidad, tanta importancia a la ciberseguridad? Y Paulina, después te lo voy a preguntar a ti para que la vayas viendo, ¿cómo está esa misma institucionalidad hoy día en Chile? De forma que puedas comparar un poquito con lo que nos ha contado Rosa y contarle a los que nos están escuchando hoy día. Rosa. Bueno, yo creo que en España, además, bueno, en este sentido de estar bien asesorados, es usted una cultura, ¿no?, de legislación en este sentido, aunque para otras cosas la legislación va despacio, para toda esa parte de protección de datos, de empresas, sí que creo que ahí se ha avanzado mucho. Luego me dices, bueno, pues efectivamente la estructura de España, vosotros, bueno, pues estáis hablando, ¿no?, con otros países, con Chile tenemos desde INCIBE pues mucho contacto y mucho trato y mucho cariño. Bueno, pues tampoco sabemos si esta es la estructura mejor. Quiero decir, también ya en el seno de cuando se planteó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del año 2019, ya se hablaba, ¿no?, si no sería mejor tener un sistema centralizado que descentralizado. Quiero decir, al final, pues las competencias tienen que estar claras, ¿no? Aquí hablamos de economías de escala, entonces, bueno, pues esto es algo que hablamos también en el seno de nuestros ministerios y de estos organismos que os he nombrado, con los que tenemos muy buena relación, y de alguna manera yo creo que esta governance está viva, ¿no?, y está abierta y se irá adaptando a las necesidades que existan, porque al final lo que queremos es contribuir y tenemos que trabajar, ¿no?, para ayudar a que España, ¿no?, y el resto de países amigos estemos más protegidos. Y iremos trabajando y dando pasos en este sentido. Nosotros encantados, ¿no?, de colaborar con vosotros y poder apoyaros en todo lo que necesitéis. ¿Cómo? Pero me gustaría que Paulina pudiese hacer un repaso por la institucionalidad de la ciberseguridad en Chile. Probablemente has quedado admirada, Paulina, con lo que nos ha contado Rosa. Sí, de todas maneras. De hecho, quiero salirme un poco de libreto, porque me encantaría hacer una pregunta a Rosa antes de que se me olvide. Ella habló del Foro Nacional de Ciberseguridad y me interesa entender bien esa figura para entender si es que cumple un rol parecido al rol que quiere cumplir la Alianza Chilena de Ciberseguridad, ¿cierto? Este foro se creó para generar, en el fondo, para funcionar como una bisagra entre el sector público y el privado. ¿Es una institución, es un ente público, es un ente privado? ¿Tiene las dos características? No tiene constitución ni privada ni pública. Es decir, para que os hagáis una idea, o sea, en el governance, el presidente de este foro es el director del Departamento de Seguridad Nacional. Hay dos vicepresidencias, una la ostenta el CCN y otra la ostentamos nosotros, INCIBE, y en estos momentos es un grupo de reflexión, debate y sobre todo ahora estamos trabajando, y de hecho el viernes tenemos una reunión para presentar los grupos de trabajo que durante el último año han estado con foco en un grupo en cultura de ciberseguridad, el otro en apoyo a la industria y el I+D+I y el otro en atracción de talento. Estos tres grupos lo que han preparado es un libro blanco con ideas y feedback de cuáles serían las acciones que tiene que poner en marcha, pues, por supuesto, tanto desde el gobierno y las administraciones públicas como desde las empresas privadas para conseguir, bueno, pues estos objetivos que se marcaban estos grupos. Existe una página web que es foronacionaldeciberseguridad.es, en la que podéis entrar y podéis ver toda la información. Es decir, el foro no tiene entidad, pero sí es un espacio con el que luego esos libros blancos se llevan al Consejo de Ciberseguridad Nacional, que es el que revisa los planes y el que nos dará el go, no tu go, a diferentes iniciativas. Lo que se pretende es esa importancia de hablar, de reflexionar y de entender lo que el ámbito privado quiere y también que el privado entienda lo que el público puede hacer y de alguna forma que rememos todos juntos en la misma dirección. Qué mejor, ¿no?, que grupos de trabajo con especialistas en cada una de las disciplinas para poder conseguir, ¿no?, los objetivos entre todos. Si sumamos, bien, pues sumamos mucho más. Quiero que vayamos aterrizando, tenemos poco tiempo, son solo 20 minutos y me gustaría que Paulina pudiese comentar cuál es la institucionalidad que hay en Chile también. Absolutamente, Pelayo. Perdona por la salida del libreto. No, muy buena. En Chile hay más cosas que no hay que las cosas que hay, ¿ya? La Política Nacional de Ciberseguridad del 2017 y el trabajo del Comité Interministerial de Ciberseguridad y el trabajo del CSIRC son, en mi opinión, los avances más concretos, ¿cierto?, más contundentes para una generación futura de una institucionalidad, porque institucionalidad propiamente tal
no la hay aún, ¿cierto? Cuando pensamos en si es que existe una Agencia Nacional de Ciberseguridad como la que fue anunciada por el presidente hace poco, no existe aún, ha sido anunciado como proyecto de ley. En materia de anuncios de proyectos de ley, pareciera que pronto se presentará a tramitación, o esperamos que se presente pronto a tramitación, una ley, se habló de una ley marco de ciberseguridad, que iba a establecer la institucionalidad desde el gobierno, ¿no? Sin embargo, lo que existe hoy es una ley de protección de datos, que al final, a mí me gustó mucho cuando Rosa empezó hablando de los orígenes, conectándonos a la ley de protección de datos, porque ahí está el origen, en el fondo, la norma transversal que hace que las empresas sean ciberseguras, para ser muy, muy, muy concreto, es una norma que les obliga a mantener sus sistemas y establecer medidas técnicas y organizacionales de seguridad. Y esa norma en Chile no existe, o no existe de forma lo suficientemente aterrizada, porque si bien nuestra ley de protección de datos, que sí existe, es una ley que data del 99 y establece una obligación de seguridad, la obligación de seguridad es tremendamente amplia. Simplemente lo que hace la ley de protección de datos es decir, los responsables de la base de datos, los controladores, tienen que tratar los datos en forma diligente. Fin. Y por lo tanto es muy difícil construir más aterrizadamente una obligación de tener las murallas de tu casa lo suficientemente seguras si no tienes una obligación concreta de hacerlo. Y por lo tanto... Nuestra ley es del año 99. Exacto. Es bueno decírselo a Rosa. Y lo que pasa, y bueno, le contamos también a Rosa que existe en el Congreso se está tramitando la modificación de esta ley, una modificación completamente estructural y que genera una nueva legislación con estándares muy parecidos al RGPD. De hecho, obviamente miró, igual que el resto de todos los países latinoamericanos, no estamos innovando tampoco, genera una estructura muy similar. Pero la estructura que hoy tenemos es bastante coja en ese sentido, principalmente porque, uno, no establece una agencia de protección de datos, dos, no establece una obligación de seguridad propiamente tal, y como no establece una obligación de seguridad, tampoco establece una obligación de notificar las brechas de seguridad. Oye, nos quedan 2 minutos. Hemos visto a través de Paulina que sin duda el tema de la privacidad es lo más relevante y que el tema de los datos es el tema relevante y estamos atrasadísimos. Pero Rosa, quiero terminar contigo con una pregunta corta porque desgraciadamente nos quedan 2 minutos y tenemos que pasar al próximo panel. ¿Cómo INCIBE apoya formalmente a las empresas? O sea, ¿cuál es el rol de INCIBE en las empresas y cómo están de alguna manera las empresas haciendo el cambio que necesitan allá? Vale, bueno, voy a ser brevísima. A ver, nosotros hace ya un año España presentó la Agenda Digital 2025. En esa agenda había uno de los pilares estratégicos, era la ciberseguridad. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido alinearnos con nuestro nuevo plan estratégico 2021-2025, que además presentaremos el día 19 de octubre en ENISE, y os invito a todos a que de forma virtual os conectéis. Y nosotros vamos a trabajar en torno a 3 ejes fundamentales. Como hablas de cómo apoyamos a la industria, voy a hablar de los 2 primeros. Por un lado, el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad en empresas. O sea, España, creo que Chile igualmente, son países de pymes. Y en estas pymes hay muy poco conocimiento y también, sí, conocimiento en ciberseguridad. Entonces, nosotros tenemos que impulsar estas capacidades desde el punto de vista de la concienciación y de la generación de demanda. ¿Para qué? Pues para ir al segundo de los ejes, que es el impulso del ecosistema de ciberseguridad español. Ahora vais a ver a 2 empresas españolas, pues una de ellas 100% capital español, la otra Gerard nos dirá ahora cómo está su accionariado, y necesitamos trabajar y desarrollar a nuestra industria. Chile pues puede ser consumidora de productos españoles que te den las garantías, ¿no?, de que los productos pues son, además de solventes, bueno, pues tienes la seguridad de que estamos en España, en la Comunidad Europea, y que de alguna manera esa soberanía digital también os acerca y nos acerca a vosotros. Entonces, desde el punto de vista de apoyo a la industria, en el futuro pues vamos a poner en marcha, o hemos puesto varios programas, pero creo que el tiempo se consume y no voy a poder contároslo. En nuestra página web está toda la información. Cuando las cosas son entretenidas y hay contenido, se vuelan. Y me imagino que a ustedes dos se les ha pasado volando y a todo el público que nos está escuchando también. Y justamente tú me ayudas a introducir al siguiente panel, que es un panel en donde vamos a conversar con las empresas españolas que están trabajando en esto. Quiero dar la bienvenida entonces a nuestro segundo panel.
Este es un panel en donde vamos a tratar de aterrizar lo que hemos conversado recién en una lógica más empresarial. Desde la lógica de las empresas tenemos a Agua Andina, empresa chilena también de capitales españoles, acá con nosotros. Vamos a conversar con Miguel Ángel Juan de S2 y con Gerard Vidal de Enigmedia. Si nos podemos poner aquí a los tres, por favor, se lo agradecería. Don Juan, muy bienvenido. Don Gerard, muy bienvenido. Don Miguel, un gusto verlo por acá. Oye, y como ustedes han visto el panel reciente, tenemos 30 minutos para poder conversar de manera rápida y quiero partir de alguna manera preguntándole a ustedes, digamos, tú, Gerard, eres un emprendedor. Nosotros en Chile estamos empujando mucho los emprendimientos, estamos muy contentos. Este año hemos tenido los primeros unicornios a nivel nacional. Quizás ustedes han conocido el proyecto Not Company, por ejemplo, o la empresa Betterfly, que está transformando la lógica de los seguros, y así les podríamos nombrar otros más. Y tú, Gerard, como buen fundador y presidente de esta empresa en el ámbito de la ciberseguridad, de seguridad, que ofrece productos nativos de ciberseguridad industrial para proteger las redes de dispositivos, quiero que de alguna manera nos vayas comentando, bueno, ¿cómo partiste? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cuáles son tus casos de éxito? Cuéntanos un poquito cómo parte esta historia de Enigmedia. Muy bienvenido, Gerard. Bueno, muchas gracias sobre todo a la Fundación para hacernos partícipes de este evento y dejarnos explicar nuestra experiencia en este webinar. Y muchas gracias por la pregunta también, porque a nosotros siempre nos gusta hablar de lo que hacemos, ¿verdad? La empresa Enigmedia nace de mi tesis doctoral. Descubrimos un algoritmo de cifrado más eficiente que los estándares actuales y luego empezamos a buscar casos de uso, ¿no? En 2016 cerramos una ronda de inversión con un venture capital especializado en empresas de alta tecnología y que está conformado por diversos ejecutivos de alto nivel. Suelen tener todo relación con España, bien son españoles expatriados o expatriados en España. Y recibimos una fuerte inversión para poder acometer y realizar el primer producto, ¿no? Entonces, ahí hicimos una solución para proteger el IoT industrial. ¿De acuerdo? Normalmente las empresas de ciberseguridad siempre se han volcado a lo que hoy conocemos el mundo IT, pero siempre se ha dejado de un lado el mundo productivo, ¿no? El lado de las infraestructuras críticas, agua, electricidad. Y el mayor punto es que normalmente esto se hacía porque estas infraestructuras estaban aisladas de Internet, pero ahora con la transformación digital queremos conectar estas infraestructuras por mantenimiento productivo, mejorar los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos exponiendo nuestras infraestructuras al mundo. ¿De acuerdo? Hemos tenido un éxito y nos hemos apoyado sobre todo en CDETI porque con ellos compartimos diversos proyectos de I+D. Al final hemos pasado de una idea original en una universidad a un proyecto en mercado real y en toda esta aventura nos ha acompañado CDETI y en 2019, hace año y medio, recibimos inversión por parte de CDETI Invierte, que es el brazo inversor de CDETI. Esto nos ha conseguido impulsar a la empresa y durante este tiempo hemos conseguido validar nuestra solución específica para infraestructura crítica, para mejorar agua y proteger esos automatismos, ¿no? Esos dispositivos donde no puedes meter un antivirus, hablando en plata, a certificarlo incluso con uno de los grandes vendedores y fabricantes de automatismos del mundo, como es Schneider Electric, ¿no? De hecho, a día de hoy somos su solución preferida para base instalada, para aquellas industrias que ya están funcionando. Esto es importante diferenciar, porque normalmente cuando tú estás haciendo una planta nueva, tú tienes un lienzo en blanco y puedes pintar el cuadro que quieras y ajustarlo a nivel de ciberseguridad. Pero cuando tienes una infraestructura que ya está funcionando, seguramente te suena la regla de no toques nada. ¿De acuerdo? Nosotros somos especialistas en ir a los sitios donde no se puede tocar nada y arreglarlo, ¿vale? Y mejorar ese nivel de ciberseguridad sin molestar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra especialidad y en todo este campo hemos recibido pues, sucesiva ayuda y soporte de las organizaciones y las instituciones, ¿no? Que ha ido mencionando Rosa. Y, de hecho, a día de hoy estamos inmersos en una ronda de financiación, creo que por eso ha sido el comentario, y gracias también a INCIBE podemos buscar y podemos extender a nuevos coinversores en esta ronda que estamos montando, ¿no? Y que si todo va bien, nos puede ayudar a expandir el negocio a forma global. Ya vamos a atacar después cosas mucho más concretas en la segunda ronda, pero quiero presentar a Miguel Juan. Yo creo que Miguel es un honor tenerte aquí con nosotros. Miguel, para que nos entiendan, en Chile es un gran emprendedor, ya lleva muchos años, hoy día tiene más de 450 personas trabajando con él en S2, en el grupo S2, y hoy día él es codirector general.
Y esta de alguna manera es una empresa de ciberseguridad, es una empresa que se fue construyendo en el tiempo y de una empresa grande. Ya nos va a contar Miguel un poquito cuál ha sido el desarrollo de tu empresa también. Y eres miembro del consejo del European Cyber Security Organization, que me parece muy importante porque de alguna manera tu experiencia, Miguel, nos puede ayudar mucho a nosotros a ir viendo los caminos y la hoja de ruta que tenemos que ir trazando. Entonces, cuéntanos un poquito primero, también en la lógica del emprendimiento, cómo partió el grupo S2, tú lo fundaste, cuál fue la historia. Hoy día son un grupo grande, de los más grandes que entiendo hay a nivel español, ya están también en Latinoamérica. ¿Y cómo estás viendo el cambio cultural que tienen que hacer en España y las empresas que son clientes de ustedes allá, cómo lo están trabajando? Bueno, muy buenos días a todos y muy buenas tardes en España. Lo primero, es un honor estar aquí y poder compartir experiencia con vosotros. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, S2 Grupo es una empresa que empezó a trabajar en ciberseguridad en el año 2004. Estamos casi a los 20 años ya, de 17 años desde que empezamos, y hemos sido siempre una empresa de servicio y de tecnología. Es decir, así como Enigmedia es fundamentalmente una empresa de producto, como entiendo, nosotros, aparte de tener nuestro propio producto en el ámbito de la ciberseguridad, pues también proporcionamos servicios profesionales, tanto de consultoría, digamos, organizativa, como de consultoría puramente técnica, para entendernos lo que serían hackers éticos o pentesters o similares. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos como una empresa de servicios, siendo una pyme con menos de 10 personas, y a lo largo de estos años lo que hemos sido es reinvirtiendo los beneficios de la empresa en su crecimiento. Y yo creo que uno de los factores fundamentales del éxito que hemos tenido ha sido el desarrollo de nuestra propia tecnología. Para nosotros ha sido fundamental el desarrollar a lo largo de estos años una serie de proyectos de investigación y desarrollo, en los que hemos tenido también apoyo tanto por parte de entidades nacionales en España como europeas a través de los programas de ayudas de la Comisión Europea. Yo aquí quiero hacer una mención, y además siendo parte de la organización de esta jornada de CDETI, CDETI nos ha ayudado doblemente. Por una parte, con sus convocatorias de proyectos de ayuda al desarrollo de I+D, y por otra parte también por dentro de CDETI es donde están los puntos nacionales de contacto de la Comisión Europea en los ámbitos de I+D, lo cual nos ha ayudado también a establecer vínculos y crear consorcios de investigación y desarrollo con otros países de Europa, tanto con grupos de investigación públicos y privados, como con empresas que también trabajaban en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos muy agradecidos a las instituciones españolas y europeas que nos han ayudado a desarrollar el trabajo. Y una cosa que sí que quería mencionar y que también va en la línea de lo que acaba de decir Gerard es: nosotros hemos desarrollado nuestros productos y estos productos son europeos. Esto encaja mucho con una estrategia clarísima por parte de la Unión Europea, que es la de la soberanía tecnológica en el ámbito de la ciberseguridad, y que creo que es fundamental y que puede ser también muy interesante para los países en Latinoamérica, el hecho de que al final los productos que uno utiliza en el ámbito de la ciberseguridad tienen que ser de absoluta confianza, ¿vale? Y lo que sí que está claro, al menos desde mi punto de vista, es que España y Europa en general son organizaciones que tienen más atención al derecho de los ciudadanos y de las empresas que otros países que quizás se preocupan más de sus intereses particulares, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la tecnología española y europea en general, no quiero particularizar solo en España, pero la tecnología europea en general, en ese sentido, digamos que se puede considerar algo más de fiar, ¿no? Como se puede ver continuamente el punto que has levantado, Miguel, y lo vamos a conversar después porque me interesa mucho, y eso me permite aparte introducir a Juan Huechucura, y una pregunta específica para Juan. Juan trabaja en Aguas Andinas, es como Aguas Barcelona, por así llamarlo, para los que no, hermanos españoles que nos están escuchando, digamos. Acá es probablemente lejos la sanitaria más importante que hay a nivel nacional. Juan, tú estás a cargo, digamos, como un implementador senior de todos los riesgos que tiene Aguas Andinas, digamos, y unas veces la gente habitualmente cuando piensa en ciberseguridad está pensando en el mundo financiero,
está pensando en el mundo de las empresas de seguridad, más que en el mundo de las IoT o en las empresas industriales o en las empresas prácticas. Y ya nos contaba Gerard y Miguel Juan que eso es distinto. Entonces, quiero preguntarte a ti, desde la lógica de un agua andina, un agua Barcelona, ¿cuáles son los estándares que tienen ustedes para poder medirse de alguna manera? Y te tomo con lo que decía Miguel recién. Es decir, ¿tienen ustedes estándares en el ámbito de ciberseguridad, en el ámbito IoT? Ya vimos mundialmente el caso, se recordarán todos, de Estados Unidos hace poco tiempo atrás, cuando en un gasoducto fue hackeado, digamos, y lo estuvo bastante en riesgo. Cuéntanos, Juan, un poquito, experiencia práctica. ¿Cuáles son los estándares que ustedes están viendo como empresa industrial, sanitaria, de servicios en estos ámbitos? Bueno, mira, primero agradecer la invitación a los presentes. Nosotros como Agua Andina llevamos viendo el tema de seguridad industrial ya hace bastante años. Obviamente nosotros como filial de España de Agua Barcelona, el Grupo Suez, seguimos los lineamientos desde Barcelona en lo que es tratamiento de la infraestructura crítica, ¿vale? Nosotros nos basamos en los niveles de protección un poquito más allá del estándar común. Acá en Chile obviamente se conversa muy poco de lo que es seguridad industrial, son muy pocas empresas que están llevando el tema de seguridad industrial. De hecho, nosotros con lo que hemos hecho hasta el momento, compartimos nuestra experiencia con distintas empresas locales acá en Chile que han ido a visitar nuestra dependencia, nuestra biofactoría, como hemos ido implementando el nivel de seguridad industrial. Si nos pasamos en un estándar, bueno, nosotros seguimos varios lineamientos de lo que son, respecto a lo que son la 27001 para el tratamiento de información, respecto a lo que son los NIS, ¿vale? Y respecto a lo que son los diseños de las redes industriales, como comentaba hace un rato Gerard, es complicado trabajar hoy en día cuando una infraestructura ya está funcionando y lleva años operando, ¿vale? Pero ahí nosotros hemos adquirido una experiencia que nos ha ayudado bastante respecto a los equipos de trabajo. Acá es difícil trabajar en una empresa grande solo la parte de seguridad e intervenir la parte industrial. Acá tiene gente de ingeniería, la gente de operación. Hay tiempos que se pueden mejorar respecto a la intervención de estos procesos y eso se va aprendiendo, digamos, después con el training que tú vas adquiriendo. Al principio nos costaba intervenir estos entornos ya operativos, pero hoy en día no es más fácil intervenir un entorno que está operativo. Por ejemplo, una planta normalmente tiene modificaciones o tiene procesos de mantención de algún dispositivo de terreno o en campos. Ese proceso o ese tiempo nosotros lo aprovechamos para intervenir y meter la parte de seguridad. Hoy en día la empresa como tal, a nivel directivo, es un apoyo, digamos, yo creo que bastante grande respecto a lo que es el apoyo para implementar el nivel de seguridad a nivel compañía. Juan, déjame introducir ahí una pregunta. ¿Cómo está tu relación con el gobierno? ¿Tú tienes de alguna manera estándares que el gobierno te esté fijando o tú vas por estándares propios que los estás trayendo de otros lados? Eso es uno. Y dos, me gustaría si nos pudieses contar un poco de alguna manera como una infografía de ciberataques, digamos. ¿Ustedes han tenido de alguna manera experiencias en el último tiempo, aquellas que nos puedas contar y cómo la han ido resolviendo? Ojalá lo más práctico posible para los que nos están escuchando, quieren entender los casos. Sí, mira, hoy en día a nivel nacional no existe una regulación que nos exija a nosotros como sanitaria o como infraestructura crítica, a diferencia de lo que existe en la española, que está la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, donde existe el operador crítico y el recinto crítico. Acá no, acá es distinto. No existe, se está desarrollando entre el CECIR y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, está creando una exigencia a las sanitarias, a diferencia del coordinador eléctrico que ya existe para las eléctricas, ¿vale? Se está desarrollando una norma o un estándar para dar cumplimiento a lo que exige el gobierno, ¿vale? Respecto a lo que nosotros trabajamos hoy en día, de colaborativo internamente, tenemos un convenio de colaboración con el CECIR, que es la entidad del Ministerio del Interior, ¿vale? Es una entidad que yo creo que aporta bastante a lo que es el desarrollo de la ciberseguridad a nivel nacional, ¿vale? En las conferencias, en compartir información, un montón de temas más. Y también tenemos un convenio de colaboración con el Centro de Ciberseguridad de la Policía de Investigaciones. Creo que somos la única empresa que tiene ese convenio
con la Policía de Investigaciones, no compartimos información respecto a casos confidenciales, sino que específicamente relacionado a temas de ciberseguridad que nos pueden afectar a uno y a otro, ¿vale? Mira qué interesante. Y en eso mismo, Gerard, bueno, te queda boteando la pregunta, digamos. Ustedes, en el fondo, desde la lógica de lo que ustedes han desarrollado, ¿por qué partieron con agua? O la pregunta sería, ¿esta misma solución te aplica a otras, a las eléctricas, a las de manufactura, a las de petróleo, gas, etcétera? ¿Cómo están trabajando en el mundo del IoT? Nosotros partimos para manufactura porque es nuestro entorno natural. Al final, nosotros somos una empresa basada en San Sebastián, en el País Vasco, donde hay, digamos, aquí se juega la Champions de la máquina herramienta, y fue el entorno inicial donde empezamos a hacer las pruebas en planta industrial. Nos dimos cuenta que existían un montón de segmentos de mercado distintos que compartían la misma problemática. Al final, hoy en día, hay como 4 o 5 manufacturas, vendedores de automatismos, ¿no?, que trabajas para ellos en agua, en electricidad, en manufacturas, etc. Siempre son los mismos componentes electrónicos y siempre son las mismas casuísticas. Es decir, te cambia el proceso, pero el dispositivo, el ordenador, por así decirlo, siempre es el mismo, ¿no? De la misma manera que te da igual que la oficina sea una oficina pequeña, una planta de agua, o una oficina grande, ¿no?, o un taller. Siempre hay, si tiene un office, sabes cómo usarlo, ¿no? Pues lo mismo pasaría en el mundo industrial, salvando las distancias. Empezamos por distintos sectores y justo lo que vimos, o sea, entramos en el grupo de Schneider y lo que vimos es que ahí el sector de aguas tiene ciertas peculiaridades, ¿vale? Y uno de los mayores problemas, o sea, donde tenemos la mayor ventaja y donde nosotros brillamos más es cuando hay más, digamos, es más difícil, ¿no? Aquí Juan sabe mucho más que yo. Probablemente el problema que sueles tener en aguas es que los presupuestos son ajustados. Si en las tuberías, en lugar de ir agua, hay petróleo, seguramente es mucho más fácil hacer cosas, ¿no? Entonces, ahí nuestra solución, que tiene que ser una solución sencilla, fácil de integrar y que sea, como ha comentado muy bien, con los tiempos de parada muy bajos, porque tú no quieres tener una parada de servicio en una planta de aguas, ¿no? Además, son infraestructuras legacy. ¿Desde cuánto tiempo hace que tienes agua en casa? ¿De acuerdo? Sí, eso quiere decir que ya la planta seguramente ha sido instalada desde hace muchos años. Entonces, es un campo perfecto para el área de planta ya instalada, ¿no?, para brownfield. Y ahí es donde nuestra solución brilla más. O sea, ha sido como el primer campo. Hemos dicho, este sector es muy duro, pero justo nuestra solución brilla ahí, le podemos dar un valor. Una vez se hace este proceso, podemos ir a otros procesos distintos, ¿no?, a otros segmentos distintos. Entonces, y de hecho ahora, esta es nuestra condición en los próximos, esperemos que en los próximos meses, es escalar y certificar la solución en los distintos verticales, ¿no?, que ya tenemos casos de uso, ¿no? Por ejemplo, creo que tenéis una empresa, conoceréis Iberdrola, que es una de los mayores utilities en el mundo, creo que la 4ª utility en el mundo por capitalización bursátil. Pues tenemos casos con ellos, ¿no? Entonces, estamos en distintos sectores y alguna de las empresas también con las que colabora Aguas Andinas también son una referencia nuestra, ¿no? Y el sector petroquímico igual. Es decir, tenemos varias experiencias cubriendo varios sectores, pero empezamos por aguas porque ahí es donde brillamos, ¿no? Es donde el valor se hace más claro. Es decir, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Llevan en agua ya? Pues ya llevamos 4 años. Bien. Miguel, perdón. Miguel Juan. Acá Juan muchas veces es más nombre que apellido, así que... Sí, aquí también, acá en España también pasa lo mismo. Don Miguel, te quiero que nos ayude a comparar la realidad europea con la realidad latinoamericana. Cuéntanos cuánto tiempo llevan en Latinoamérica. Entiendo que tienen algún nivel de presencia en Latinoamérica, pero quiero que nos ayude a comparar el nivel de madurez de las empresas. Es decir, cuando tú estás viendo los mercados, ¿cuál es la diferencia en cómo las empresas están dándole importancia al mundo de la ciberseguridad entre Latinoamérica, la experiencia que puedas tener y la experiencia que estás teniendo sobre todo en España? Entiendo que estás ahí. Sí, nosotros llevamos, como decía antes, 17 años desde la fundación trabajando en España y luego en Latinoamérica debemos de llevar del orden de 8 o 9 años. Tenemos oficinas en México, en Colombia y en Chile y tenemos clientes en todos estos países. Yo diría que hay que hacer una distinción entre las grandes empresas y las pymes. Las grandes empresas tienen un nivel alto de profesionalización y de conocimiento en todos los países, ¿vale? Esto yo no creo que haya ninguna diferencia relevante entre una gran empresa en España y una gran empresa en Chile, por ejemplo.
En las pymes la situación puede ser algo diferente y, por ejemplo, las pymes españolas están en general menos avanzadas en estos temas que las pymes de otros países de Europa y ocurre algo parecido en Latinoamérica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque normalmente son empresas más pequeñas que tienen menos facilidad para acceder a este tipo de servicios. Y aquí entra en juego un tema que es muy importante, que es el de la regulación. Antes se ha mencionado, bueno, se viene mencionando desde el principio de esta sesión, la importancia que puede tener la regulación en un país a la hora de fomentar el aumentar el nivel de ciberseguridad. Como por ejemplo, ha mencionado Juan que no había una regulación específica para el sector del agua, pero sí la hay para el sector eléctrico y, por ejemplo, hay un nivel más avanzado de concienciación en el sector eléctrico por estos temas que el que puede haber en el del agua en términos generales. Luego, evidentemente, hay excepciones. Nosotros, por ejemplo, en el sector de producción de energía eléctrica en toda Latinoamérica, tenemos bastantes referencias de empresas en las que estamos trabajando en temas de auditorías, de concienciación, de protección, incluso de ayuda al diseño y la construcción de nuevas instalaciones, teniendo en cuenta el punto de vista de la ciberseguridad. Nosotros siempre trabajamos solamente en ciberseguridad. Por eso digo que es muy importante el que haya un nivel de regulación adecuado en el país, porque eso ayuda mucho a que se promueva la ciberseguridad. Por poner un ejemplo, antes se ha mencionado la LOPD o la Ley de Protección de Datos en Chile, me parece que habéis dicho que era del 99. Así es. De hecho, todavía no partía Internet. Pues en España la primera regulación que se hizo en este sentido fue la LORTA, que era la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automático de Datos. Y esa ley es del 92. Esos 7 años de diferencia probablemente hayan hecho que en España se haya avanzado más en este sentido, en el sentido de regulación. La LORTA fue un antes y un después en muchos sentidos, y eso que era una ley bastante genérica y relativamente ambigua, no entraba mucho en la parte, digamos, tecnológica. Luego la LOPD que hemos tenido en España también en el 99 ha cambiado eso, derogó la anterior e introdujo muchas mejoras. Pero es muy importante que esa regulación ha sido fundamental. Miguel, y en seguridad industrial, ¿cuál es la principal diferencia que tú ves? Con respecto a, o sea, ¿te refieres entre ambos lados del Atlántico? Ajá. Yo diría que aquí en general hay un nivel de concienciación más alto y probablemente también sea porque en el entorno industrial, no lo sé, no sé si las empresas en general son de mayor tamaño, quizá también eso pueda influir. Pero desde luego creo que la mayor diferencia sería un cierto nivel de concienciación más alto que lleva, pero que también viene un poco de la mano de que la ley obliga a determinadas cosas. Cuando la ley obliga a determinadas cosas, pues evidentemente hay que tomárselas como parte de los requisitos de operación y entonces se hacen. De hecho, una de las cosas que hablábamos con Paulina, digamos, el gran objetivo de haber fundado la Alianza Chilena de la Ciberseguridad fue exactamente ese, Miguel. Nosotros quisimos empujar primero esto en las grandes empresas. Tenemos una relación, lo que nosotros entendemos en Chile por pymes es distinto a lo que ustedes entienden por pymes. Las pymes españoles son bastante más grandes que las pymes chilenas y aquí naturalmente la brecha nos separa muchísimo más aún. ¿Cuál es el tamaño, cuál es el límite que divide pymes de grandes empresas? En el caso chileno estamos hablando que al $1.000.000 al año es una pyme, al año. O sea, estamos hablando de $100.000, $50.000 al mes. Entonces, aquí son 50 millones. Aquí son 50 millones. Entonces, por eso digo que en el fondo la diferencia que tenemos es conceptual. Cuando la escuchamos hay una diferencia importante. Y en general, a diferencia del mercado americano, por ejemplo, el tema geopolítico, yo creo que es muy importante. Los americanos tienen un nivel de empresa también muy diferente a la que tienen los europeos, a los que tienen los asiáticos. Sí. Da para otra materia muy significativamente más grande, eso está clarísimo. De hecho, cuando nosotros como una empresa globalizada, sobre todo en la parte de producto, competimos con empresas de Estados Unidos o de Israel y está clarísimo que juegan en una liga distinta y porque tienen una cantidad de recursos que difícilmente vamos a tener, no digo en España, en Europa en general.
Aquí en Europa siempre se habla de la dificultad, de que no existen auténticos campeones europeos de la tecnología, etcétera, etcétera. No es verdad, los hay, pero comparados con Estados Unidos, por ejemplo, pues claro, hay muchísimos menos. Pero tú sabes que ese es un gran tema que nos daría para otro gran panel, porque efectivamente muchas veces nosotros en Latinoamérica somos seguidores de la tecnología. Sí. Tú no ocupas tecnología latinoamericana, probablemente ocupas recursos naturales latinoamericanos. Sí. Entonces nosotros vemos a Asia, Europa y América como fuentes de desarrollo tecnológico. Y la pregunta, que no te la voy a contestar ahora, pero que te va a quedar dando vuelta, en Latinoamérica, ¿qué tecnologías estamos usando más? ¿La asiática, la europea o la americana? Eso va para otro panel. Te lo dejo ahí para los que nos están mirando. Juan, te quiero preguntar a ti, nos quedan muy poquitos minutos, vamos a ir cerrando. Tú, desde tu experiencia en Agua Andina, ¿te estás juntando con distintas industrias, otras utilities, sector eléctrico, sector gasífero, etcétera, para conversar estas buenas prácticas o te sientes muy solo? A ver, nosotros hemos recibido varias empresas que han ido a ver lo que estamos haciendo y obviamente quieren trabajar con los mismos partners nuestros. Ahí hemos hecho recomendaciones. Pasa que en Chile las empresas locales, respecto a lo que es seguridad industrial, están partiendo no hace mucho. La experiencia, nosotros como tenemos nuestra matriz en Barcelona, seguimos directrices y lineamientos en base al reglamento español. Por eso te decía que estamos como a un nivel un poquito más alto que el resto. Entonces, la experiencia nuestra le ha ido dando crecimiento a otras empresas locales, grandes empresas como son celulosa, madera, minera y otras cosas más que hemos recibido para explicar lo que nosotros hemos ido haciendo. Hasta la fecha ha ido bastante bien, ha funcionado bastante bien. Yo creo que lo importante de esto es la colaboración, algo principal. O sea, es difícil que tú salgas aquí a flote solo si no tienes colaboración con otras organizaciones. Porque vas aprendiendo de todo. Los que nos están escuchando, siempre digo, por favor, la ciberseguridad no se esconde, se transparenta. En la medida que la transparentemos todos los que nos están escuchando, va a ser más fácil atacarla. No nos quedemos con que nos atacaron a nosotros. Yo siempre digo dos cosas en Chile. O te van a atacar o ya fuiste atacado. Por tanto, tómalo como un dato. Gerard, nos quedan un minuto y una pregunta lógica de futuro. Inteligencia artificial, ¿cómo la estás metiendo en el ámbito tuyo? Nosotros lo que solemos ver es, hay una parte fundamental que es dar servicio, ¿no? Cuando, imagínate, tú ya tienes toda la red montada, tu red es segura, pero esto es mantenimiento, ¿no? Hay un momento en que tienes que ir al gimnasio y mantenerte, aunque estés en forma, ¿no? Si te abandonas, va para abajo. Entonces, en ese ámbito es donde la mayor parte de productos, y ahí creo que Miguel puede dar también una lección, es donde van mejorando, ¿no? Es decir, ahí es donde te interesa poner esa capa de inteligencia artificial, algo que ayude a gestionar las alarmas. Imagínate, al final es como si metes una alarma en una casa, ¿no? Tienes que tener a alguien monitorizando que no ha habido fluctuaciones ni ha pasado nada raro. Ahí es donde tiene mayor sentido meter la inteligencia artificial. Paso el balón a Miguel. Oiga, se lo pasaron directo. Muchísimas gracias. No, tienes toda la razón, Gerard. Mira, nosotros la inteligencia artificial es uno de las tecnologías transversales que estamos aplicando en estos momentos a nuestros productos desde hace quizá 5 años aproximadamente, y las líneas en las que va fundamentalmente es en la identificación de anomalías de manera automática, es decir, cómo podemos conseguir que la vigilancia sea automática, no requiere que haya personas que estén continuamente revisando los datos. Y la otra que es fundamental también es digamos, el modelado del comportamiento tanto de los profesionales que responden a incidentes como de los atacantes que están realizando los ataques contra las infraestructuras. Nosotros tenemos que modelar esos comportamientos, porque si modelamos el comportamiento del atacante, podemos hacer sistemas de protección que se adapten a la evolución de esos ataques de manera automática. Y si modelamos el comportamiento de los profesionales que responden ante las incidencias, somos capaces de automatizar la gestión de esas incidencias, evidentemente para los casos menos complejos. Siempre nos va a hacer falta el profesional que sea capaz de resolver los problemas más complicados, pero lo que queremos es que el tiempo de esos profesionales, que además son escasos, se dedique a lo difícil y no a lo que es relativamente fácil. Miguel, 2 últimas preguntas para cerrar. ¿Cómo están las universidades en el ámbito de formación
en esta especialidad de la ciberseguridad, tú las ves comprometidas, están desarrollando y los alumnos están demandando carreras relacionadas al mundo de la ciberseguridad, o es un tema que no es muy atractivo? No, es súper atractivo. Yo aquí diré dos cosas. La primera es que el nivel de formación, de calidad en la formación de las universidades españolas y latinoamericanas no tiene nada que envidiar a las de otras del mundo. Quiero decir, conocemos bien universidades en ambos lados del Atlántico y funcionan muy bien, ¿vale? No sé si funcionarán bien en todo, pero al menos en la parte que nosotros conocemos, que es la parte tecnológica, funcionan muy bien. Hay mucho interés por la ciberseguridad. Hace 10 años era rarísimo encontrar oferta de formación universitaria en este ámbito. Hoy en día prácticamente todas las universidades tienen algún tipo de máster o estudio universitario en el ámbito de la ciberseguridad. Pero dicho esto, que todo es positivo, ahora diré una cosa negativa. Siguen haciendo falta muchos más profesionales de los que las universidades son capaces de generar. Y esto, que es cierto, en parte, quizás sea una cuestión de vocaciones, o si queremos de que, bueno, hay a lo mejor otro tipo de estudios que son más fáciles, no más atractivos, pero sí más fáciles. También es cierto que en parte depende de trabas administrativas que a veces hay y que a veces las universidades no tienen fácil el abrir su oferta, al menos en número de plazas, ¿no? Y entonces esto para mí es muy importante. Todas las estadísticas, todos los estudios nos dicen que en los próximos años vamos a tener una escasez escandalosa de profesionales, no solo en ciberseguridad, sino en cualquier tecnología, en cualquier ingeniería. Y esto puede ser un problema muy grave para Europa y para Latinoamérica. Y creo que también para Estados Unidos. Quizá los únicos que lo tienen más o menos claro son los asiáticos. Ahí eso sí lo tienen más claro. Pero en Estados Unidos también van a tener un problema similar. Miguel, Gerard, Juan, creo que nos hemos entretenido. Quiero aprovechar de agradecer especialmente a Paulina y a Rosa que nos acompañaron, y quiero invitar a María de los Ángeles Osorio, que es directora de la Fundación, a que pueda dar el cierre. Quiero aprovechar de agradecerles, por supuesto, a la Fundación Chile España y a CEDETI que nos acompañaron y nos apoyaron en esto. Y yo despedirme y saludarlos a todos. Espero que hayan tenido un buen momento de reflexión respecto a las materias de ciberseguridad. Muchas gracias a todos. Te doy el pase, María de los Ángeles. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pelayo. La verdad que ha sido un encuentro interesantísimo. Se han dicho muchísimas cosas que yo creo que han sido de enorme interés para todos los que nos acompañan en este encuentro. Yo, si os parece, voy a hacer un pequeño resumen, una recapitulación de las principales ideas que se han vertido durante este encuentro, que además coinciden plenamente con lo que Pelayo ha planteado desde el primer momento como moderador. Y es cuál es la hoja de ruta, cuál es la hoja de ruta por la que hay que avanzar para progresar e implementar cada vez más estos desarrollos tecnológicos tan necesarios para la ciberseguridad y que van tan unidos, como bien se ha dicho al principio, con la digitalización. Empezaría mencionando al embajador Roberto Ampuero. Creo que el hecho de que se haya referido a este memorándum que se firmó, creo recordar que ha dicho en el 2017, de acuerdo entre España y Chile, supone que realmente hay una estrechísima relación, ha quedado reflejada varias veces por los ponentes que han intervenido, en los que se persigue este intercambio de buenas prácticas y dar una formación a todos los que, tanto en el ámbito público como privado, tienen que poner en práctica estas tecnologías. Ese memorándum yo creo que hay que potenciarlo, ampliarlo y trabajar para que se desarrolle y se hagan más encuentros de estas características. Muy importante también la referencia que ha hecho Paulina sobre la necesidad, hablando de la red con la que cuenta la Alianza Chilena para la Ciberseguridad, la importancia, como ella decía, a través de esa red, de difundir, de divulgar, de educar, de sensibilizar para trasladar a la sociedad, tanto a la ciudadanía de forma individualizada como a la pequeña, a la mediana empresa, de la vulnerabilidad que tenemos en la digitalización, que efectivamente hay muchos flancos abiertos y que hay que tomar medidas. Cómo no, la mención importantísima de Rosa a través de INCIBE, que lleva tanto tiempo trabajando en el tema de la ciberseguridad a través de este foro que ha mencionado, de la importantísima cooperación público-privada.
Eso creo que es un factor relevante, el que sea algo transversal, que el sector público y el sector privado trabajen de la mano, que avancen de la mano y que se vayan materializando en todas las estrategias, como acaba de comentar ella, con la estrategia nacional que se pone en marcha del 2025, si no recuerdo mal. En cuanto a las empresas, interesantísima su visión, porque hemos pasado desde una startup, un pequeño emprendimiento, hasta una grande como Aguas Andinas, que tiene que implementar estas tecnologías, y por supuesto el importante grupo S2 que ya tiene una dimensión muy relevante. Pero la idea con la que yo me quedaría de los tres ponentes, que han dicho muchísimas, acaba de mencionar hace un momento Miguel el tema de la formación, que enlaza con el memorándum que mencionó el embajador, es la importancia de contar con financiación, con ayuda, para que estos desarrollos tecnológicos sean posibles y se puedan implementar. No solamente de carácter nacional, como es el caso del CEDETI, que ha quedado bien patente la enorme ayuda que presta a estos desarrollos tecnológicos y que es esencial, sino también los fondos europeos. Y, por supuesto, como también ha dejado bien patente el representante de Aguas Andinas, pues la estrecha vínculo y relación con los gobiernos. En definitiva, queda por hacer, eso está claro. Hay un camino interesante para seguir profundizando. La relación entre Chile y España en esta materia es muy estrecha, como ha quedado bien patente. Además, se quiere impulsar y desarrollar todavía más. Y simplemente cerrar diciendo que por nuestra parte, como Fundación Chile-España, no dudaremos un momento en seguir impulsando estos encuentros porque consideramos que son de enorme interés y que, bueno, muchísimas gracias al CEDETI, uno de nuestros socios estratégicos básicos en todas las actividades que realizamos, no solamente en este tema de la ciberseguridad, sino en otros muchos, como ha sido temas aeroespaciales, como es un tema también de la astronomía. Trabajamos muy estrechamente con ellos, son, como digo, un socio muy importante para la Fundación. Agradecerles que nos hayan ofrecido la posibilidad de hacer este encuentro conjuntamente y que esperamos seguir contando con su presencia en los siguientes encuentros que realicemos. Muchas gracias a todos.